estas historias están basadas en el libro de la Biblia. El libro de la Biblia son las Sagradas Escrituras. Y la Biblia fue escrita por grandes personajes que con el Espíritu de Dios fueron guiados. La Biblia cuenta en 66 libros y está dividido en dos. Son Antiguo y Nuevo Testamento. Contiene libros históricos, proféticos, poéticos, profetas mayores, profetas menores, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Las historias de los patriarcas, los profetas y los varones de Dios las encontrarás en la Biblia. Aprendes y te diviertes. Conoces los pensamientos de Dios. Y está reflejado lo que Dios hará con nosotros en el presente y en el futuro. Nos enseña valores. La Biblia, mi libro especial. La Biblia es la enseñanza de Dios para mí. Con ella yo aprendo a amar y a vivir, a orar y a actuar y también a respetar, a cantar, a meditar y también a caminar. La Biblia es la enseñanza de Dios para mí. Con ella yo aprendo a amar y a vivir, a orar y a actuar y también a respetar, a cantar, a meditar y también a caminar. La Biblia es la enseñanza de Dios para mí. Hagámosla de nuevo. Sí, vamos otra vez. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. La Biblia es la enseñanza de Dios para mí. Con ella yo aprendo a amar y a vivir, a orar y a actuar y también a respetar, a cantar, a meditar y también a caminar. La Biblia es la enseñanza de Dios para mí. Con ella yo aprendo a amar y a vivir, a orar y a actuar y también a respetar, a cantar, a meditar y también a caminar. La Biblia es la enseñanza de Dios para mí. Hola, Bambina. Hola, Bambino, y hola, Bambinos. Hola, Todos los niños. Bambinos. Hola. Hoy tenemos una super clase, Bambina. Así Y tenemos es. una super invitada, Bambina. Uy, sí. ¿La quieres ver? Mire el video hasta el final. Hasta el finish. Vamos, Así vamos. es. Vamos, Bambino, vamos. Vamos, Chao. Hola mis bambinos, espero estén muy bien y muy felices, muy contentos y vamos a iniciar con una super clase. Pero antes les tengo una super invitada. Llamemos a Julianita. Ven, Julianita. Hola Julianita, ¿cómo estás? Pero ven, Julianita, me estás tapando un poquitico. Hola, ¿cómo estás? Bien, Julianita, ¿y tú? Bien, gracias a Dios. Me contaron que eres vecina de Bambinos, ¿verdad? Sí, soy súper fanática de Bambinos en casa. Ay, me alegra mucho. Hoy te voy a enseñar, junto con los niños, te vamos a enseñar una super clase y muy importante. ¿Tú ya sabes más o menos qué es? No. Bueno, hoy vamos a hablar de quién hizo la Biblia y quién la escribió y por quién fue inspirada. Fantástico, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Yo no sé nada de eso. Sí, mira, te voy a enseñar y a muchos otros bambinos también le vamos a enseñar quién inspiró la Biblia y quién la escribió, ¿verdad? De verdad que sí, hoy vamos a aprender mucho. Sí, súper. Entonces empecemos esta súper clase y espero les encante. Muy bien, Julianita, me encanta tu actitud. Que así sean todos los niños, ¿verdad? Sí, claro, es que hay que ser alegres. Eso, Julianita, qué rico. Bueno, mi Julianita, ahorita sí, vamos a la súper clase. Vamos a ver, bambinos, ¿ustedes saben quién escribió la Biblia? Pues la Biblia
fue escrita aproximadamente, miren acá, aproximadamente por más de 40 hombres. 40 hombres a los cuales Papito Dios les habló. ¡Wow! No sabía. Impresionante, ¿verdad? Sí, muy impresionante. Bueno, esos hombres fueron inspirados especialmente ¿por quién, Julianita? Por Papito Dios. Especialmente por nuestro Dios, sí. Por nuestro Papito Dios fue chispoteó. inspirada la Biblia. Resulta que Papito Dios inspiró la Biblia, inspiró a estas personas, a Isaías, a Lucas, a Mateo, a Esdra, a Moisés, a todos estos personajes los inspiró. Sí, fantástico, ¿verdad, Julianita? ¡Wow! Los inspiró para que ellos escribieran lo que él les decía. Muy tremendo. Importante, ¿verdad? Sí, muy importante. Sí, muy importante. Imagínense que por lo menos habían de estas personitas, Lucas, Isaías, uno era profeta, uno era profesor, otro fue médico, otro era... No, eso tenía muchas funciones muy diferentes, pero fueron usados ¿por quién, Julianita? ¡Papito Dios! Por Papito Dios, ¿cierto? Por eso ahora ese es nuestro manual de la vida, es nuestra ¿qué? Biblia. Nuestra Biblia, muy bien, Julianita. Entonces espero hayan aprendido bastante, porque Julianita y yo sí aprendimos bastante, ¿verdad, Julianita? Uy, sí, aprendí un resto y esperamos que ustedes también aprendan más de la Biblia. Exacto, mi Julianita. Mira, mi Julianita, ya sabemos que la Biblia fue escrita ¿por quién? Por muchos hombres, ¿verdad? Por Isaías, por Lucas, por Mateo, por Juan, por Moisés, muchos hombres, ¿verdad? Sí. Pero también fue inspirada ¿por quién? Por Dios, por nuestro Salvador, ¿verdad? Entonces, me parece que ya aprendieron mucho Sí. del día de hoy, ¿verdad? Sí. Entonces, los espero en una próxima clase. Y Julianita, despidámonos de todos esos bambinos. Besos. ¡Chao, bambino! ¡Chao, mis bambinos! ¡Chao! Ve, Bambino, Bambino, ¿por qué te vas? Bambino, no me des aquí. Ay, ya. Los niños. Ay, hola, niños, hola. Uy, ¿viste la invitada, la súper invitada, Bambina? Sí, mira, esa Julianita se vino para acá, no se aguantó las ganas de salir también en el programa, ve, Bambino. Ah, Julianita es, mejor dicho, me gustó mucho que nos haya acompañado la maestra y que nos enseñaron muchas cosas, muchas. Sí, Bambino. Entonces, en esos días también invitamos a Julianita aquí que presente este lindo programa, Bambino. Así es, Bambina, tengo que invitarla para acá, para que salga acá con los bambinos. Y nada, Bambina, nos vemos en nuestro próximo Bambinos en casa. Comparte, denle like y chao. 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 Peter, ¿qué es la Biblia? La Biblia. Ah, Escucha. La B-I-B-L-I-A. La B-I-B-L-I-A. Es el libro de mi Dios. La B-I-B-L-I-A. En ella solo confío yo. En la B-I-B-L-I-A. Peter, ¿puedo cantar yo también? Sí, pero no te equivoques, ¿eh? La B-I-B-L-I-A. La B-I-B-L-I-A. Es el libro de mi Dios. La B-I-B-L-I-A. En ella solo confío yo. En la B-I-B-L-I-A. Mira que aquí cambia, ¿eh? Ah, bueno. Lee tu Biblia y ora cada día. Y ora cada día. Y ora cada día. Lee tu Biblia y ora cada día. Y crecerás. Lee tu Biblia y ora cada día. Y ora cada día.
La B-I-B-L-I-A.